parte de la Corte es desde una visión de derechos humanos, porque finalmente sí hay una reflexión sobre la importancia de la notificación personal en los casos de arraigo a otras de los que forman parte en este tipo de procedimientos. Finalmente, aunque se quitó y se quiere hacer una interpretación integral, sí es muy importante reconocer el hecho de que se dan cuenta que no puede haber un retroceso en esta materia sobre procedimientos que ya se habían adquirido por parte de las partes. Estaríamos muy al pendiente de qué mecanismo instaura ya la Corte, en tanto una declaración o no de inconstitucionalidad, la cuestión de una interpretación extensiva de todo el ordenamiento, pero sobre todo que lo que está inspirando el eje de la argumentación es reconocer que no se les puede despojar estos derechos que ya se venían estableciendo en la ley a las partes que participan en el juicio. Tengo entendido que son el artículo 25, 26 y 34. Habla de eso, de la notificación. ¿Nosotros a qué se refiere? Sí, principalmente el artículo 34, fracción primera, que es donde se quitó que a los terceros, víctimas ofendidos, se les tenía que notificar personalmente. Eso se quitó en la modificación y es lo que a nosotros nos motivó, porque automáticamente detona el que no puedan comparecer para ofrecer pruebas y la situación también de que tengan que tener un abogado que se venía estableciendo. ¿Qué es lo que nosotros manejamos por un nuevo punto? Indistintamente que la Asamblea tenga o no competencia para legislar en la materia, es que se garanticen los derechos que ya venían establecidos y que no se retiren estas vías o canales por un principio de celeridad, que la propia autoridad tenga que resolver pronto, no pasa por una violación de derechos humanos. Ese no puede ser el pretexto. Tienen que mejorar en este caso los esquemas y la ley lo prevé en la forma de notificación. Al hacerlo mejor, automáticamente garantiza el debido proceso. Lo que hay que evitar en un momento dado es que por el pretexto de la celeridad se diga que no se tienen que subsanar situaciones de derechos humanos. Yo creo que lo más importante en lo que está atendiéndose el día de hoy por la Corte es que sí tienen la visión de derechos humanos, que les queda claro que la normatividad, en este caso la omisión de la notificación personal, sí puede ser violatorio de derechos humanos, pero que están buscando la modalidad integral para que, sin dejar sin efecto este artículo, sí haya una cuestión de que sí existe esa obligación de llamar a juicio a estas partes. Yo creo que esa es la parte fundamental, que justamente la competencia que tiene la Asamblea de legislar lo haga garantizando derechos y que la celeridad no es pretexto para violentar derechos humanos. Doctora, la comisión traía una investigación de varios casos sobre extinción de dominio. ¿Cuántos ya se han acumulado? ¿Se espera alguna recomendación? ¿O qué va En este caso más bien estaríamos atentos a qué tipo de interpretación hace la propia Corte para que no sea una cuestión inconvencional en el sentido de que se estuviera negando algún tipo de derecho. Lo que apunta y se está viendo ahora en el esquema que la Corte quiera realizar es cómo va a darle una interpretación constitucional al propio ordenamiento o una cuestión integral al propio ordenamiento. Yo creo que lo importante es que están claros en que sí hay una violación de derechos humanos y se deja como está actualmente el instrumento. Indistintamente de cómo interpreten, lo van a hacer de una manera extensiva para garantizar a todas las partes el debido proceso, que es lo que nos interesa a nosotros, indistintamente ya de cómo se instrumente el mecanismo por parte de la Corte. El presidente del tribunal había mencionado que sí es necesaria una revisión de de la ley. ¿Usted considera que sí el gobierno del Distrito Federal debe hacer una revisión y hacer algunas modificaciones? De entrada, yo creo que es muy importante el propio objetivo de la ley de extinción de dominio. Es muy importante en la visión de las víctimas, muy importante en el uso del bien con con fines sociales, como hay una situación de derecho comparado con los sistemas italianos que se han manejado en este sentido. Entonces, tener mucha claridad de qué se hace o no. Por un lado, garantizar el debido proceso para las partes que intervienen cuando se hace la extinción. Eso automáticamente garantiza que no se detone una situación de nulidad que afecte a las personas que se ven involucradas. Pero por otra parte, es qué se hacen con los bienes y cómo se puede fiscalizar y adecuadamente utilizar para los fines por los cuales se está haciendo la extinción. Esa parte yo creo que sí será muy importante en la reflexión que pudiera hacer la Asamblea para hacerlo extensivo ya, no solo en la extinción en sí, sino los fines que persigue y nunca perder de vista la situación de la víctima y el debido proceso. Hasta el momento ninguno de los bienes que el gobierno del Distrito Federal ya ha formado parte del patrimonio del gobierno ha sido utilizado para un bien social. O sea, todos están abandonados, no hay utilidad. En este caso, ¿usted qué considera? O sea, ¿no está funcionando? ¿Sí está funcionando? ¿Sí hay que revisar esta ley? Lo que hay que ver es con qué atribuciones lo está utilizando, si hay o no parte para la beneficencia pública, cómo se puede establecer, pero sobre todo que sí tenga un fin primordial, pensando en las víctimas, pensando en cuestiones incluso simbólicas de uso social del bien, donde pueda ser utilizado por la propia comunidad, pero sí se requiere un mecanismo, una instrumentación y una forma de seguimiento para evitar, que se vulneren derechos cuando se hace la extinción, pero dos, es qué fines, y sí reiteraría, una reflexión más
más integral desde una función social del propio uso del bien. Doctora, en el caso Ceballos Coppel, el gobierno del Distrito Federal perdió ya la propiedad. Había una sentencia y después en segunda instancia se confirmó la sentencia para extinción de dominio, pero en un amparo pues lo pierden, ¿no? Aquí lo importante es garantizar precisamente los derechos en una defensa que puede tener la persona que se ve afectada al momento que acredita sus pruebas, que se valoran y que puede llevar a todas las instancias. El hecho que el gobierno pierda o gane la acción implica que hay un debido proceso por parte de quien hace valer sus propias pruebas. En este caso se dio de esa manera y lo importante es eso, que se garanticen los juicios, que se garanticen los mecanismos y en este caso justo la reflexión de esta ley de extinción de dominio es que se garantice el llamado al juicio. Lo decían muy bien, lo que detona el que se pueda garantizar los derechos es que la persona sea llamada al juicio. El hecho de que se haya quitado el que los terceros no sean llamados a juicio con notificación personal está poniéndonos en una situación de vulnerabilidad de sus derechos porque no puede garantizarse un debido juicio si no fue notificado adecuadamente. Y ahí es donde la autoridad debe notificar adecuadamente y no es pretexto el que se tarde en notificar el que se despoje de un derecho que ya se había adquirido. ¿La comisión inició alguna investigación por este caso? En este caso es vía jurisdiccional, de tal suerte que nada más estar atentos si hubiera alguna situación de violación al debido proceso, pero técnicamente se garantizaron las etapas y la Corte reaccionó al respecto en cuanto al fallo que ahora se va a revisar en beneficio de la persona que alegó sus pruebas. Okay. Sobre la vicus curiae que presentaron por el caso Yaquiri, ¿en qué va? ¿Cuándo se resolvería? Aquí lo que estamos haciendo es algo que nos permite ahora la reforma del artículo 1 constitucional. El hecho de que no tenemos que esperar a llegar a la Suprema Corte para argumentar temas de derechos humanos. El amicus que se está presentando en el caso de Yaquiri es con una visión de derechos humanos integral y sobre todo una visión de género. Estamos claros que el hecho de que la magistrada y la sala que resuelva en su momento la apelación que está presentando, si lo hace desde una visión de derechos humanos, si lo hace desde una visión integral, no necesitamos esperar a que se llegue al máximo tribunal para que desde las primeras instancias ya se puedan hacer valer situaciones de derechos humanos. Es un precedente que queremos dejar, es un estudio técnico respetuoso hacia la autoridad que finalmente es la jurisdiccional quien tendrá que resolver, pero que sabemos que puede ser un insumo muy valioso cuando se argumenten ya no solo desde pruebas o cuestiones de personas que se ven o no sujetas a un procedimiento, sino desde un aspecto integral de derechos humanos que ya es una obligación para todas las autoridades en nuestro país. ¿Hay tiempos para que la Corte responda o esto solo van a esperar la sentencia para ver si se toma en cuenta? El propio Código establece los procedimientos, lo que se estableció por la propia sala es que iba a ser la magistrada quien iba a generar el proyecto. Nosotros estamos entrando en tiempo en el sentido de presentar y que forme parte del expediente el amicus. Es toda una revisión integral de 44 páginas, tanto de análisis sin meternos a situación de culpabilidad o inocencia, sino sobre todo de la visión de género. Ese es el aspecto que puede dar un sentido más profundo a lo que pueda resolver la propia sala y sobre todo dejar un precedente muy positivo de cómo se pueden integrar casos de derechos humanos desde esta visión. Habían dicho que iban a documentar con casos que ya tenían donde no se hizo la perspectiva de género. ¿Cuántos son los casos que incluyen para este? Actualmente se están sistematizando tanto de la primera, segunda y cuarta visitaduría que tiene la propia comisión. Estamos depurando porque también viene con administración de justicia, tiene con cuestiones de procuración. Entonces estamos depurando la situación donde siendo una mujer quien accede con calidad doble de víctima o victimaria, la situación aquí es cómo se integran o se dejan de integrar protocolos y cómo desde una visión de género, cómo desde una cuestión incluso de capacitación de los propios ministerios públicos se puede atender mejor los casos sin que se genere una situación de vulnerabilidad en derechos humanos. Estamos identificando el patrón que se está generando, pero sobre todo en este caso con el amicus estamos viendo que se puede dar una visión de género en resolución de casos desde las primeras instancias. Esa es la oportunidad que tiene el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de ser sensibles en derechos humanos y no esperar que sea hasta instancias superiores donde se pronuncien en esta materia. ¿Un número aproximado de cuántos casos? ¿Cuántos van a Actualmente estamos sistemando entre 8 o 10 casos, pero más que nada son los patrones comunes que tienen. El hecho de que una persona llega, denuncia un delito, al mismo tiempo pudo participar del delito, pero no se abren inmediatamente las dos averiguaciones, para que se le da preeminencia a ciertas situaciones ya en función del delito principal, pero no se están viendo lo que detona el hecho que sea una mujer quien llega a hacer esta situación. ¿Son quejas que reciben? Así se enteran. Sí, nosotros tenemos la documentación de quejas, lo que estamos es integrándolas bajo una lógica también de derechos humanos y sobre todo de que no solo son los casos que toman notoriedad, que obviamente por ello salen a la luz pública, sino son los casos que llegan a esta comisión y que somos sensibles a cada uno de esos casos. Todos son importantes para nosotros y sobre todo hacerlo de manera más integral para evitar en patrones que vemos que la autoridad puede estar haciendo por omisión o por acción que se vuelvan a repetir o que vuelva a haber más quejas al respecto. Ya por último, sobre el caso Docoin ya se presentó, se
inició la queja de oficio. Entiendo que la víctima ya se puso en contacto con ustedes. Así es, fue el día de ayer a hacer su declaración y estaríamos integrando todas las actuaciones para efecto de pronunciarnos al respecto y ver también casos que pudieran tener características similares. La víctima le está pidiendo a la comisión que pues de alguna manera les ayude a gestionar algún tipo de protección para él, que teme por su vida y por la de su familia. ¿Ustedes solicitarían? En todo momento y cuando hay necesidad se dictan las medidas que correspondan para salvaguardar antes que nada la integridad y sobre todo que hayan las medidas de seguridad adecuadas. Nosotros en este momento, dependiendo de lo que se está declarando en la propia queja, se estarían dictando sin lugar a dudas. ¿La solicitarían que a la Procuraduría? En función de las autoridades las que pueden estar involucradas, pero en este caso lo importante es 1, ya está la queja, 2, ya fue la persona, se acercó ya directamente a la comisión y estaríamos dictando las medidas que corresponden y documentando el caso y requiriendo la información. Tengo entendido que el tercer visitador presentó su renuncia al cargo. ¿Qué va a pasar? Su último día es mañana, ¿van a nombrar una nueva persona? Así es, estamos viendo la cuestión del perfil que corresponda para efectos de lo que se va a trabajar en la visitaduría, se está cuidando también la situación de la entrega-recepción y estaríamos comunicando con oportunidad el nombramiento y para bien en la lógica de que estamos integrando un equipo de trabajo muy comprometido, con perfil alto y sobre todo con una identidad ya de una plataforma de la comisión que queremos que tenga esta visión de respeto a derechos humanos, de valor técnico de lo que podemos generar en derechos humanos, pero sobre todo de medidas preventivas y de visibilidad de casos. ¿Cuál es el motivo que presenta por su renuncia? Muchas gracias. Por así convenir a sus intereses. Gracias. ¿Y no es una baja importante al hablar de...? Puesto se está viendo la situación en institucional para el seguimiento, pero sin ningún problema estaríamos inmediatamente atendiendo, sin ningún desfase en la continuidad de las investigaciones ni nada al respecto. Eso se cuida desde ya, en el sentido de que si así convino a sus intereses retirarse del cargo, siempre hay en la búsqueda de perfiles y sobre todo en los compromisos institucionales la continuidad del trabajo. Eso no se interrumpe. Tengo entendido que colaboraría con ustedes o ya está trabajando con ustedes, que es la pareja de su asesor. No tengo absolutamente sobre esa ninguna situación, aclaro y siempre que una situación es una persona que puede ser defensora de derechos humanos y que no pasa, hablando de situación de género, en una cuestión que genere otro tipo de cuestión más que de trabajo, de sociedad civil y nada que ver, no hay ninguna integración bajo ningún contexto de personas que pudieran tener incompatibilidad porque no la hay. Tengo entendido que despacha desde la oficina que ocupaba Sauri, ¿eso es verdad? En la oficina donde está la licenciada Orfe manejando sociedad civil, tiene reuniones con sociedad civil y al ser esta persona la presidenta de la ANAT, pues tiene reuniones precisamente para los temas que se están trabajando en conjunto con ella y con más de todos los tipos de temáticas, que tenemos más de 18 en la propia comisión. Muchas gracias. No, de qué, hasta luego. Bueno, pues técnicamente ya vieron que nos citaron, yo creo que le van a poner la propia corte los tiempos porque van a dictar. Una, yo creo que se tienen que poner de acuerdo en cuál va a ser el canal, la vía que van a generar para darle la interpretación o no. Ven que habían como que por ahí 3 posibilidades. Otra es que la ventaja es que ya están en una coincidencia de que sí es necesario decir que tiene que subsanar, porque sí hay una cuestión ahí que puede ser violatoria de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, pues, estaríamos atentos, ellos mismos manejan su agenda, ven cómo estaría si el mismo ponente genera la cuestión ya más integral de la propia argumentación que se está manejando en el proyecto, pero estaríamos muy atentos y luego les comunicamos de otras más que están aquí porque tenemos varias también en compromiso. ¿No mucho el lunes?